Hablaremos esta noche del teatro en Roma. Ajá. En Roma, no en la ciudad de Roma, sino el Estado. Roma como cultura, El Imperio además, Romano o en la República Romana anteriormente. Ujú. En Roma, como en Grecia, los teatros eran de enormes proporciones. Los de Herculano y de Sí, Pompeya tenían de 35.000 a 40.000 asientos. Ujú. Lo primero que debo decir es que los romanos conocían, Claro. dígase que el teatro isabelino carecía de telón. Hemos hablado de las dificultades incluso Operativas. argumentales que la Claro. falta de telón ocasionaba. Ujú. Pero los romanos sí lo conocían. Lo llamaban cortina. Funcionaba al revés de los telones actuales. Se bajaba y se hundía en las profundidades cuando la función comenzaba. Ujú. Luego, se lo levantaba al terminar la función. Esto tenía una explicación clara. No había techo. Claro. Y la expresión de Horacio, no de Horacio Ferrer, sino de El Quinto poeta Horacio. Flaco, Sí, señor. Aulia premuntur, se ha bajado el telón, Ujú. significaba pues, empieza la comedia. Muy bien. Y A por el diferencia de contrario, Aulia la frase de Ovidio, Aulia toluntur, Bueno. se alza el telón, equivalía a la comedia. Nótese la raíz de toluntur, que es la misma de tole, la que viene del ruido, que significa una invocación hacia el final, a matar, por ejemplo, o a terminar, ¿no? Muy bien. Ubicada la gente en el teatro, su situación allí no era para nada pasiva. El silbido, empleado como muestra de impaciencia o desaprobación, estaba muy de moda, primero entre los griegos, que usaban para silbar un instrumento de varias notas llamado syrinx, siringa, vamos, Ah, claro. una especie de cornetita o flautín. Bueno, pero eran sonidos que significaban descontentos. Ajá. Cuanto más agudo, Más, descontento. no está mal. Muy bien. Las que rodeaban al teatro se hacía caer sobre el público un rocío de agua florida, agua de olor, ¿no? Distribuida por medio de varios tubos dispuestos en las estatuas Ajá. que se alzaban en lo alto de los pórticos. Esto se hacía, dice aquí, para disimular el mal olor que producían 40.000 personas juntas durante las largas jornadas teatrales, como si en las épocas actuales Esto, no hubiera mal olor o claro. si fuera proverbial en las muchedumbres de la antigüedad La mal fetidez, olor. digamos. A mí me causa siempre gracia oír hablar a los buenos burgueses Ajá. de hoy y verlos asombrarse de la suciedad de los nobles Sí, del 18. de Versalles. Claro. Y no había baño en Versalles. Bueno, Y bueno, ya. Sí. Y tampoco había tranvías. No, ni teléfono. Encima de los actores, digo yo, continuando con la descripción, buenas noches, ¿qué tal? Sí. Continuando con la descripción, había cuerdas destinadas a hacer aparecer, en caso necesario, a los dioses celestiales. Deus ex machina. Exactamente, Claro. sabía que usted lo iba a decir. Debajo del teatro había una especie para las sombras, las furias y otras divinidades infernales, al que generalmente se le daba el nombre de agujero de Caronte. Las divinidades, o mejor dicho, las potencias infernales que aparecían desde abajo, lo hacían por el agujero de Caronte. Durante la tragedia era todo tan aterrador que inmediatamente después una farsa
que debía devolver el buen humor al público, ¿no? Un grupo de hombres improvisaban sobre un esquema relativamente simple ante un telón que reflejaba sombras deformes. Ajá, está bien. También existían, como hoy, artefactos para simular nubes, truenos o relámpagos. Las decoraciones giraban sobre sí mismas, a veces me imagino, y tenían 3 caras. Lo que facilitaba las mutaciones. Está bien. Finalmente, algunos suelos de contrapeso servían para elevar a los actores o bajarlos en el momento oportuno. Bien. A los trajes del teatro, los artistas añadían el uso de una especie de casco con el que se cubrían el marote. Ajá. Y también una máscara. Hay que hacer notar que los papeles femeninos eran representados por hombres enmascarados, como ha sucedido siempre o casi siempre en la historia del teatro. Y ahí uno siempre se complace en agregar que había papeles en los cuales una mujer se disfrazaba de hombre, con lo cual era un hombre disfrazado de mujer que pasaba. Bueno, ese es el caso del Mercader de Venecia, claro. Donde Porcia. está Porcia, que en determinado momento es una mujer, y en determinado momento el argumento exige que se disfrace de hombre. Pero claro, en realidad Porcia era un hombre disfrazado de mujer, que en determinado momento del argumento se disfrazaba de hombre. Fíjese, un hombre disfrazado de mujer que se disfrazaba de hombre. Me confunde el teatro. Impresionante es eso. Bien, dominar ese espacio enorme con la voz era cosa difícil. Para ello, la abertura de la boca se prolongaba en forma de embudo y formaba una trompeta acústica para aumentar el volumen de la voz. Qué notable. Como sabemos, había coros guiados por un corifeo. El coro personificaba la opinión. Con una palabra, con una fórmula cantada, se explicaba a los espectadores aquellas cosas que no eran y que no eran explicitadas por el actor, tal como hace Campanella. Exactamente. En sus películas, donde aparece personalmente. Cuando se complica la trama. Cuando se complica la trama y dice, esta escena quiere decir que todo es efímero. Como ahora, los espectadores, al entrar en el teatro, le entregaban a unos señores, que eran los acomodadores, Claro. una ficha de hueso o de marfil que habían comprado en la taquilla al empresario y que indicaba el sitio en que tenían derecho a instalar. La ubicación, claro. El precio, unos asientos que medían unas 13 pulgadas de largo, eran de 2 óbolos. 2 óbolos para los de preferencia. Todas las demás ubicaciones, gratis. Mirá vos, platea, 2 óbolos. Sí. Popular, gratis. Está bien. Está bien, ¿eh? Está bien. El público, como hemos dicho, podía obra o silbarla. Pero en caso de tumulto en la sala intervenían varios guardias armados con varas para restablecer el orden, incluso exterminar Directamente. a los demasiado 13 diligentes. pulgadas es muy chiquito. Sí. Estrecho. Como los teatros eran muy grandes, el tipo que dirigía a los músicos iba calzado. Así me imagino, llevaba un revólver. Eso quiere decir. No. Tenía coturno. Iba calzado exactamente, con una sandalia de hierro o de madera, el scabel, y golpeaba el suelo, Como lo de la fiesta. como lo de la fiesta de al lado, para marcar las entradas de los coros, de las danzas y de la pantomima. Las mujeres que no figuraban en la tragedia ni en la comedia fueron, sin embargo, admitidas como mimos, mime o mimula, en lo que constituyó un atractivo hasta entonces desconocido, ¿no? Los cuales tomaban parte consistían en danzas ejecutadas al son de la flauta, los crótanos. Esas cosas. Había algunas convenciones que vale la pena mencionar. El actor que
según el argumento, venía de lejos o de otra ciudad, debía entrar exclusivamente por la izquierda del cine. Muy bien. Si venía de cerca o del campo, debía hacerlo por la... Y por lo general, el actor desaparecía de la escena solo en el momento de su muerte. Muy bien, está bien. Digamos, para terminar, que los emperadores trataron con mucho rigor a los cómicos. Augusto mandaba a azotarlos. Claudio hizo decapitar a media docena de mimos. Tiberio, Calígula y Nerón desterraron a grandes grupos de ellos, y bastante después Trajano gobierno que se representara obra alguna. Muy bien. No solo el imperio alcanzó su máxima extensión durante el reinado de Trajano, que era español. Que el español es un chiste que hace Américo Castro habitualmente, ¿no? Claro. Y había nacido en sino España, que además no dejó que representaran obras de teatro. Cuando uno es actor, está sometido a muchos rigores, sí, claro, a muchos desagrados, y cuando uno incurre en el desagrado de los poderosos, bueno, ahí se le puede complicar. ¿A quién quiere dedicar esta mínima reseña, esta mínima descripción de cómo eran los teatros en Roma, que eran herederos de los de Grecia, ¿no? Nosotros hace poco estuvimos en uno de ellos, el año pasado, en Taormina, uno de los más lindos que quedan. Es un teatro griego, en realidad, ubicado en lo que hoy es territorio italiano, pero que era griego en aquel entonces. La Magna Grecia, además, todavía hace poco. Es un teatro que está en lo alto de una sierra que se precipita sobre el mar, y ahí además está prácticamente intacto, ¿no? Uno de los pocos que se ha conservado así, pero aún así, el efecto destructor del tiempo, hemos estado con los compañeros de aquí del programa, con Miguel Vincent y Maica, en el Coliseo, sí, claro, donde el espectáculo tenía otro carácter, ciertamente, pero... Ahí no había teatro, pero sí había todos estos sí, claro. Maravillas mecánicas. Tanto es así que lo que se ve ahora es justamente lo que había debajo. Exactamente. Han hecho con gran astucia los italianos un segmento en uno de los extremos que muestra el nivel de la arena. Y después cuentan esto de las batallas navales y todo lo demás. Pero nos recordamos lo del Coliseo, porque en realidad, fuera de las variantes edilicias, si hay dos corrientes interesantes del teatro, o una división posible, ¿qué tanto participan, tiene el protagonista? Digamos, hay un escenario donde están los profesionales y el resto no. Yo creo que el teatro se podría ir dividiendo a lo largo de la historia según el grado de protagonismo del que no, del sujeto pasivo del teatro. Protagonismo que no implica como, digamos, el café concert, que el tipo se suba al escenario, que lo molesta, no sé yo. Leí en un comentario de un poeta latino sobre el Coliseo que de golpe la persona que se entusiasmaba mucho con el espectáculo caía en la arena y nadie la podía asistir. Y entonces participaba en lo que sucedía en la arena, que era una tragedia, pues. Había un gladiador y lo mataban. Y esto me pareció una forma interesante del teatro. Es decir, cuando uno está tan impregnado de la acción que, se confunde con ella, tendría que seguir. O sea que el límite entre el escenario y la platea, digamos, es impreciso. Impreciso. Algo así como el teatro, que logra su máxima expresión cuando justamente uno se abstrae de la realidad, se convierte en la vida misma. Esa circulación nos podría un montón de cosas. Porque el otro problema del público, querido Alejandro, es que las manifestaciones de una persona, de un ser humano individual, tienen un carácter siempre íntimo, melancólico, reservado. Por ejemplo, un tamborileo de manos, o cuando uno llama una puerta, eso multiplicado por miles y miles, se convierte en algo aterrador. Cada vez que el hombre suma sus pequeñeces de forma masiva, se convierte en un monstruo. Y creo que de así quizás haya tanta diferencia, y solo los actores puedan percibirlo inmediatamente, entre moñoso que acompaña a un hombre que ha perdido toda relación con el mundo por la pérdida de un amor, y con una melodía puede lograr un poquitito de felicidad, y la diferencia de ese con 10.000 tipos que finalmente hacen lo mismo que uno. O sea, termina un espectáculo y ellos se quedan silbando. Y Silbando es el título de un tango que vamos
a escuchar inmediatamente, que se refiere a aquella siringa, aquella flautita que utilizaban los griegos y los romanos para mostrar su desagrado. Ya se refiere a otra cosa enteramente distinta. No lo sabremos hoy porque escucharemos una versión instrumental de Tango Silbando, que es la de Aníbal Troilo y Roberto Grela. Adelante.